Metafísica. Estudio del ser y de Dios. La metafísica es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar la naturaleza, estructura, componentes y principios fundamentales de la realidad. La metafísica se define como lo que va más allá de lo físico. Es el estudio de lo abstracto del ser y de Dios, en su dualidad positiva y negativa. Estudia lo que corresponde de divino al ser, y a Dios convertido en el ser. La importancia de su confluencia, entender que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, mas no por su carne, no por la piel o el tejido óseo, sino por su energía, que proviene de Dios. También se podría definir como el estudio científico de una rama filosófica que trata lo relativo al ser, en su forma abstracta, no física, en cuanto a lo relacionado al pensamiento, mente, sentimientos, emociones, deseos, energía y espíritu. Así como, lo relacionado a lo que lo motiva y alienta, lo deprime y entristece. Y cómo mejorar todas estas condiciones. También trata sobre lo negativo del ser, sus odios, culpas, adicciones, temores, egoísmo, rencores, envidias, para poderlo superar. En el medio esotérico, la metafísica es considerada como la madre de todas las filosofías, religiones y ciencias, siéndole común a todas ellas porque se ocupa de tres áreas básicas de estudio: el ser, Dios, y la ciencia del conocimiento. Enseña a establecer un equilibrio armónico, estableciendo el balance de nuestras energías, para llevar una vida digna y encaminarnos a una evolución espiritual que como consecuencia nos permite mejorar físicamente, puesto que al tener un espíritu sano con una mente sana, emociones, sentimientos y pensamientos positivos, nuestro cuerpo se libera de enfermedades, dolencias y todo lo que daña al organismo en general. Nos enseña a despojarnos de todo lo que no deseamos, a aceptarnos a nosotros mismos y a los que nos rodean. A amarse y entenderse a uno mismo, para poder entender y amar a los demás, a perdonarnos y a perdonar a quienes en alguna forma nos han dañado. La física cuántica ha introducido el concepto de campo para llegar a una mayor comprensión de los fenómenos místicos, interpretando a la realidad como un todo interrelacionado, donde cada individuo o grupo pertenece a un campo, similar a los campos magnéticos. De esta manera se pueden explicar fenómenos que antes se consideraban sobrenaturales y que a la luz de los nuevos conocimientos científicos resultan naturales. Cuando una persona cree que solo existe el mundo material y no reconoce la existencia de la unidad y el sentido del universo, se siente aislada, no percibe las señales fuera del espacio y del tiempo y permanece toda su vida a la defensiva, temerosa y sola. El campo virtual se podría interpretar como el origen, donde no existe ni el espacio ni el tiempo. La metafísica aborda problemas centrales de la filosofía, como lo son los fundamentos de la estructura de la realidad y el sentido y finalidad última de todo ser, todo lo cual se sustenta en el llamado principio de no contradicción. La metafísica estudia los aspectos de la realidad que son inaccesibles a la investigación científica. Según Immanuel Kant, una afirmación es metafísica cuando afirma algo sustancial o relevante sobre un que por principio escapa a toda posibilidad de ser experimentado sensiblemente por el ser humano. Algunos filósofos han sostenido que el ser humano tiene una predisposición natural hacia la metafísica. Kant la calificó de necesidad inevitable. Arthur Schopenhauer incluso definió al ser humano como animal metafísico. Martin Heidegger ha replanteado todos los asuntos metafísicos introduciendo en ellos una transformación radical que necesariamente tiene que tomarse en cuenta. Objetivo de la metafísica. La metafísica pregunta por los fundamentos últimos del mundo y de todo lo existente. Su objetivo es lograr una comprensión teórica del mundo y de los principios últimos generales más elementales de lo que hay, porque tiene como fin conocer la verdad más profunda de las cosas, por qué son lo que son. Y, aún más, por qué son. Tres de las preguntas fundamentales de la metafísica son: ¿qué es ser? ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué hay algo, y no más bien nada? No solo se pregunta entonces por lo que hay, sino también por qué hay algo. Además aspira a encontrar las características más elementales de todo lo que existe. La cuestión planteada es si hay características tales que se le puedan atribuir a todo lo que es, y si con ello pueden establecerse ciertas propiedades del ser. Algunos de los conceptos principales de la metafísica son: ser, nada, existencia, esencia, mundo, espacio, tiempo, mente, Dios, libertad, cambio, causalidad y fin.
Algunos de los problemas más importantes y tradicionales de la metafísica son el problema de los universales, el problema de la estructura categorial del mundo, y los problemas ligados al espacio y el tiempo. Concepto del ser. Lo que es decisivo para distinguir los diferentes tipos de metafísica es el concepto de ser. La tradición distingue dos tipos de enfoques esencialmente diferentes. Concepto unívoco del ser. Según este enfoque, ser viene a ser la característica más general de diferentes cosas, llamadas entes o entidades. Es aquello que sigue siendo igual a todos los entes, después de que se han eliminado todas las características individuales a los entes particulares, esto es, el hecho de que sean, es decir, el hecho de que a todas ellas les corresponda ser, diferencia ontológica. Este concepto de ser es la base de la metafísica de las esencias. Lo opuesto al ser, viene a ser en este caso la esencia, a la cual simplemente se le agrega a la existencia. En cierto sentido no se diferencia ya mucho del concepto de la nada. Un ejemplo de ello lo dan ciertos textos de la filosofía temprana de Tomás de Aquino en su obra, De ente et essentia. Concepto analógico del ser. Según este enfoque, el ser viene a ser aquello que se le puede atribuir a todo, aunque de distintas maneras. El ser es aquello en lo que los diferentes objetos coinciden y en lo que, a su vez, se distinguen. Este enfoque del ser es la base de una metafísica dialéctica del ser. El concepto opuesto a ser es aquí la nada, ya que nada puede estar fuera del ser. Se entiende aquí a ser como espacio lleno. La filosofía tardía de Tomás de Aquino, en su obra, La Suma Teológica, nos brinda un ejemplo de esta comprensión de ser. Tradicionalmente la metafísica se divide en dos ramas. Metafísica general, o metafísica generalis, que pregunta por las categorías más generales del ser, y por eso también es llamada filosofía fundamental. Se ocupa de qué son las cosas, las propiedades y los procesos, según su esencia y en qué relación están entre sí. En tanto se ocupa de lo que hay, se conoce como ontología. Metafísica especial o metafísica specialis, que se divide en la teología natural, también llamada teología filosófica o teología racional, que estudia a Dios a través de métodos racionales, es decir, sin recurrir al misticismo o a la fe. La psicología racional, también llamada filosofía del hombre, psicología metafísica o psicología filosófica, que se ocupa del alma, o mente del hombre. La cosmología racional, investiga el mundo en general, en tanto disciplina de la estructuración del mundo material, como un sistema natural de sustancias físicas. Ya desde la antigüedad se solía cruzar con la filosofía de la naturaleza. La metafísica puede proceder de distintas maneras. Es especulativa, cuando parte de un principio supremo, a partir del cual va interpretando la totalidad de la realidad. Un principio de este tipo podría ser la idea, Dios, el ser, la mónada, el espíritu universal, o la voluntad. Es inductiva, en su intento de ver de manera unificada los resultados de todas las ciencias particulares, configura una imagen metafísica del mundo. Es reduccionista, ni empírico-inductiva, ni especulativa-deductiva, cuando se la entiende como un mero constructo especulativo a base de presupuestos, de los cuales los seres humanos siempre han tenido que partir para poder llegar a conocer y actuar. Ya desde los inicios de la filosofía en Grecia, con los llamados filósofos presocráticos, se aprecian los intentos de entender el universo todo a partir de un principio, originario, único y universal, conocido como el arjé. Parménides de Elea, es considerado el fundador de la ontología. Es él quien utiliza por primera vez el concepto del ser, ente, en forma abstracta. Este saber metafísico comenzó cuando el espíritu humano se hizo consciente de que lo real sin más, no es lo que nos ofrecen los sentidos, sino lo que se aprehende con el pensamiento. Lo mismo es, pensar y ser. Es lo que él llama ser. Y que caracteriza a través de una serie de determinaciones conceptuales que están al margen de los datos de los sentidos, como ingénito, incorruptible, inmutable, indivisible, uno, homogéneo, etc. Parménides expone su teoría con tres principios. El ser, o el ente, es y el no ser no es. Nada puede pasar del ser al no ser y viceversa. Y lo mismo es el pensar que el ser. Esto último se refiere a que no puede existir lo que no puede ser pensado. A partir de su afirmación básica, el ser es, el no ser no es, Parménides deduce que el ser es ilimitado, ya que lo único que podría limitarlo es el no ser. Pero como el no ser no es, no puede establecer limitación alguna. Por lo tanto, según deducirá Meliso de Samos, el ser es infinito, ilimitado en el espacio, y eterno, ilimitado en el tiempo.
La influencia de Parménides es decisiva en la historia de la filosofía y del pensamiento mismo. Hasta Parménides, la pregunta fundamental de la filosofía era: ¿de qué está hecho el mundo? A lo que algunos filósofos habían respondido que el elemento fundamental era el aire. Otros que era el agua. Otros un misterioso elemento indeterminado, etc. Parménides instaló el ser en la escena como objeto principal del discurrir filosófico. El próximo paso decisivo lo dará Sócrates. La filosofía de Sócrates se centra en la moral. Su pregunta fundamental es: ¿qué es el bien? Sócrates creía que si se lograba extraer el concepto del bien, se podía enseñar a la gente a ser buena, como se enseña las matemáticas, por ejemplo, y se acabaría así con el mal. Estaba convencido de que la maldad es una forma de ignorancia, doctrina llamada intelectualismo moral. Desarrolló la primera técnica filosófica que se conoce, la mayéutica, la cual consistía en preguntar, y volver a preguntar, sobre las respuestas obtenidas una y otra vez, profundizando cada vez más. Con ello pretendía llegar al logos, o la razón final que hacía que una cosa fuera esa cosa y no otra. Este logos es el embrión de la idea de Platón, su discípulo. El punto central de la filosofía de Platón lo constituye la teoría de las ideas. Platón observó que el logos de Sócrates era una serie de características que percibimos en los objetos, físicos o no, y están asociadas a él. Si a ese logos lo separamos del objeto físico y le damos existencia formal, entonces se llama idea. En los diálogos platónicos aparece Sócrates preguntando por lo que es justo, valeroso, bueno, etc. La respuesta a estas preguntas presupone la existencia de ideas universales, cognoscibles por todos los seres humanos que se expresan en estos conceptos. Es a través de ellas que podemos captar el mundo en constante transformación. Las ideas son el paradigma de las cosas. Su lugar está entre el ser y el no ser. Son anteriores a las cosas, que participan de ellas o metepsis. En sentido estricto solo ellas son. Las cosas particulares que vemos solo representan copias más o menos exactas de las ideas. La determinación o definición de las ideas se obtiene a través del ejercicio dialógico riguroso, enmarcado en determinado contexto histórico y coyuntural, delimitando aquello en lo que se ha centrado la investigación, o sea, la idea. En la metafísica de Aristóteles, se encuentran diversas definiciones de la metafísica como ciencia. La metafísica considerada como aiteología, es la ciencia de las causas supremas. Como ontología, es la ciencia del ente en cuanto ente. Como teología es la ciencia de las cosas divinas. Y como useología, que es la ciencia de la sustancia. En su análisis del ente, Aristóteles va más allá de la materia, al estudiar las cualidades y potencialidades de lo existente, para acabar hablando del ser primero, el motor inmóvil, y generador no movido de todo movimiento, que más tarde sería identificado con Dios. Friedrich Nietzsche considera que Platón es el iniciador del pensamiento metafísico. Y le hace responsable de la escisión en el ser que tendrá luego formas variadas pero constantes. La división entre mundo sensible y mundo inteligible, con su correlato cuerpo-alma, y la preeminencia del segundo, asegurada por la teoría de las ideas, sitúa el mundo verdadero más allá de los sentidos. Esto deja fuera del pensar el devenir, aquello no apresable, en la división sensible-inteligible, por su carácter informe, y que también dejan escapar las subsiguientes divisiones aristotélicas, como sustancia accidente y acto-potencia. La tradición moderna ha dividido a la metafísica en metafísica general u ontología, ciencia del ente en tanto ente, y metafísica especial, que se divide en tres ramas. Filosofía de la naturaleza, también llamada cosmología racional o simplemente cosmología. Filosofía del hombre, también llamada psicología metafísica, psicología filosófica, psicología racional, antropología metafísica o antropología filosófica. Teología natural, también llamada teodicea, o teología racional. Esta clasificación, que fue propuesta entre otros por Christian Wolff, ha sido posteriormente discutida, pero sigue siendo considerada canónica.